voy a enseñar yo cómo hago para leer el mercado y te lo voy a demostrar en operaciones que yo he colocado. Te voy a decir en qué momento exacto yo muevo el stop loss o qué hago cuando meto una operación, cuáles son mis confirmaciones en una estrategia supremamente simple pero efectiva. Entonces quédate hasta el final porque realmente te voy a revelar cosas demasiado efectivas que te pueden servir demasiado en tu trading. Entonces, bueno, para empezar, lo primero que vamos a ver son ejemplos que yo coloqué en futuros. En este caso es Nasdaq y SP500. Vamos a ver primero SP500, fue la anterior operación. En la anterior semana metí 3 operaciones y 3 se fueron take profit. Y les voy a mostrar cuál fue los momentos en el que el mercado realmente me dijo que sí se iba a dar la operación y en qué momentos me posibilitó mover el stop loss a puntos donde yo realmente podía asegurar ganancias, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, mi estrategia funciona por oferta y demanda, ¿ya? Simplemente busca entrar con las instituciones y bueno, lo primero que vemos, vamos a ver está en el SP500. Primero estamos en una hora, ¿sí? Estamos en una hora, esto justamente fue el día, el jueves 30 de julio, ya acabando mes. Estamos en una tendencia alcista, teníamos esa zona acá arriba, una zona creo que en temporalidad de 30 minutos aproximado, no, en 15 minutos. Teníamos esa zona en ventas, pero sabiendo que todavía iba a demorar, la tendencia en sí iba en ventas, pero sabiendo que teníamos una zona bastante buena en compras acá y que teníamos un FBG también en esos puntos de por acá, la idea era que el mercado todavía iba a seguir subiendo, porque en esos puntos de acá el mercado estaba haciendo ya un retroceso, estaba ya subiendo en tendencias alcistas, ya llevaba desde la anterior semana subiendo. Entonces la idea es seguir con la ola, ¿sí? Entonces por eso mismo en ese día decidimos buscar simplemente compras y nos encontramos con una muy buena zona, que eso fue en temporalidades de una hora, ¿sí? Vemos esta vela, eso es una vela de indecisión, una vela acá de indecisión que me hizo también con vela envolvente, acá con una muy buena zona, con buen impulso, con buen volumen, y eso me creó una pequeña zona en este punto. Si ustedes lo ven en una hora, ven que justamente el mercado llegó, tocó esa zona y subió, ¿sí? Pero ahora no es que simplemente llegue a esa zona y ya se entre de una a la operación, no, hay que esperar confirmaciones. Entonces es una zona bastante buena en compras, con muy buen volumen, cumpliendo mi setup, cumpliendo mi plan de trading. Entonces en ese día decidimos meter compras, ¿sí? Yo les avisé a mi equipo Top Empire, mi equipo VIP, cuál era el análisis de ese día, y muchas personas ahí de mis alumnos pudieron ganar simplemente esperando esta operación. Esta operación se dio un 1 a 2, 1 a 2.23, ganando un poquito más de 2 veces la inversión. Entonces lo único que estábamos haciendo era simplemente esperar a que llegara a zona y confirmara, ¿sí? Ya sabiendo que eran compras, ya sabiendo que era una muy buena posición en oferta. Entonces nos vamos a temporalidades más bajas, donde yo simplemente espero las confirmaciones, ¿sí? Una que me dice el mercado en esa zona, que en esa zona hay bastante volumen, se está moviendo bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que muy posiblemente pueda pasar en esa zona? De que siga subiendo, ¿sí? En este caso, sí, obviamente se sabe que el mercado va a hacer un retroceso para que llegue a esa zona, pero yo en esos puntos yo no opero, simplemente espero a que llegue a mi zona y meter la operación, ¿sí? Entonces, vamos a temporalidades de 5 minutos, 5 minutos, y les voy a decir yo cómo tomo las operaciones, ¿sí? Esa fue la operación acá. Bueno, ahí no se ve, eso la coloqué en este punto de aquí. Yo les coloco aquí. La operación fue justamente aquí cuando ya confirmó. Y aquí el 2 fue el 1 a 2.23, que fue hasta aquí. ¿Listo? Entonces, lo que yo estaba esperando en 5 minutos, obviamente era, bueno, en este caso ya me había llegado a la zona, tenía 2 microzonas en 5 minutos
el cual estaba esperando posibles confirmaciones. Si ustedes vieron esta microzona que yo marqué en 5 minutos de aquí, el mercado estaba rechazando mucho las compras, ¿sí? Entonces me tiró un velazo fuerte en venta. Yo ahí simplemente me esperé, estaba esperando buenas confirmaciones para poder entrar. El caso fue que eliminó ese bajo y dejó un mechazo en la zona que sí ya teníamos en una hora. Entonces simplemente estaba esperando buenas confirmaciones para yo saber si el mercado me iba a reaccionar bastante bien a esa zona. Estaba esperando que el mercado me reventara con fuerza, ¿sí? En esos puntos de acá. Ahora, ¿qué pasa? El mercado aquí no me quería eliminar demasiado fuerte con compras y tenía que esperar una siguiente vela que la hiciera con fuerza, ¿sí? Si ustedes vieron en esta vela de aquí, es una vela martillo. Bueno, primero en esta vela que ustedes ven aquí, es una vela envolvente con bastante volumen, una vela que envuelve la anterior, la anterior vela, la vela contraria. ¿Y qué sucede en esos casos? De que muy posiblemente el mercado siga subiendo, ¿sí? Es como en estos casos, esta también es una vela envolvente, así en ventas, entonces muy posiblemente siga cayendo. Yo creo lo que estaba esperando era que me hiciera la eliminación de este alto de aquí. ¿Por qué? Porque ese era el punto más fuerte en venta. Porque ahí posiblemente puede que haga un retroceso y siga cayendo. Entonces, para yo evitarme eso, simplemente tengo que esperar que me elimine. Pero no que me elimine con mecha, sino que elimine con fuerza. Para yo saber que realmente ahí hay, las compras están fuertes, ¿sí? Entonces, esas confirmaciones son para que las probabilidades en la operación sean muy buenas, ¿sí? Teniendo las confirmaciones, eso te va a dar un trade muy seguro. Obviamente tiene su riesgo, pero vas a tener mucha más probabilidad en la estrategia. Entonces en este caso el mercado aquí me elimina con mecha. Yo estaba esperando que me hiciera una fuerte eliminación. Igual entré a la operación, pero estaba esperando a ver qué era lo que me hacía. En ese punto de aquí me hace una vela de indecisión. Una vela de indecisión es saber, no se sabe si va a subir o va a caer. Por eso mismo hay que esperar una siguiente vela. Y ya en esos puntos que me tiró esta mecha fue donde entré a la operación, ¿sí? Y ahí tenía que esperar cómo se iba a manejar. ¿Por qué? Porque si el mercado en ese punto me fuera retrocedido bastante fuerte o con una vela en volumen en venta, tenía que cerrar la operación y esperarme un poco más, cosa que no hizo. Y aquí en ese punto me tiró una vela martillo. ¿Qué es una vela martillo? Justamente es una vela que indica de que el mercado va a seguir subiendo, ¿sí? En este caso, si ustedes ven, la vela martillo está hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? De que el mercado va a seguir hacia arriba. Entonces, eso me indicó, bueno, que la operación todavía no ha hecho nada irregular en ventas. Lo que sí estaba esperando, lo que me reconfirmó ya la operación, fue esta vela de acá. Esta vela que hizo con bastante fuerza. Cuando ustedes vean esas velas así, es porque realmente ahí hay dinero, ¿sí? Porque lo que mueve estas velas es bastante capital, ¿sí? Entonces, si ya tenemos una zona bastante buena en compras, si ya tenemos buenas confirmaciones, si nos elimina alto, si tiene buen volumen, si todo indica que va en compras, pues obviamente no hay nada que te diga que se va a dar en contrario, ¿sí? Entonces, en este punto ya me reconfirmó el mercado de que se iba a dar. Ahora, ¿cuál era mi segunda? ¿Cuál era mi segunda ya para decir, para mover el stop loss? Lo que yo estaba esperando era que me eliminara este alto de acá, ¿sí? Que era el anterior alto que había hecho, porque después de que me elimine este alto, muy posiblemente el mercado caiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado va así en tipo ola, sube, elimina un alto, vuelve y cae y sigue subiendo, ¿ya? En este caso yo quería asegurar ganancias en ese día y no quedarme pues mucho tiempo en la operación, pues todo el día en la operación. Entonces, como yo entré, el mercado se empezó a mover bastante rápido, entonces por eso mismo la dejé correr. El mercado metí el trade por ahí tipo 11, casi a las 11, y a las 11:30 más o menos me llegó a este punto de acá. Estaba esperando que me eliminara este alto, todavía no me lo había eliminado, entonces por eso mismo tenía que dejar correr la operación. Ahí no había movido, bueno, mi stop loss estaba ya a la mitad, estaba por aquí en este punto de acá. ¿Por qué lo moví a ese punto? Bueno, porque el mercado ya me subió con bastante fuerza. Si cae con fuerza en venta ya no me funciona y prefiero que me saque con la mitad del stop loss, ¿sí? Ahora, en ese punto de acá, cuando el mercado ya en ese punto cae y sigue subiendo,
y me elimina tanto este alto como el anterior alto con fuerza, miren cómo cerró esta vela con fuerza en compra, entonces ahí ya decidí mover a break-even, ¿sí? A este punto de acá. Break-even, ¿qué quiere decir? Cero pérdidas. Si ya el mercado me toca ahí, ya se perdió la operación, o sea, ya queda 0-0, ni pierdo ni gano. ¿Listo? Entonces, el mercado aquí, en este punto ya siguió subiendo, ¿sí? Cuando ya me empezó a hacer estos retrocesos aquí, cabe en cuenta que yo les dije a ustedes que hay un FBG, ¿sí? Que aquí posiblemente el mercado se pueda devolver, es una posible zona de reacción. Entonces, yo simplemente marco cosas donde la operación se me puede ir en contra, ¿sí? Ojo, yo si tengo una compra, yo marco puntos en donde la venta pueda estar fuerte. ¿Para qué? Para yo estar pendiente y que en esos puntos no me vaya a reaccionar fuerte en compra, en venta. Entonces, simplemente en ese punto esperé a que la venta no fuera fuerte. Y segundo, yo moví ahí, volví a mover el stop loss hasta este punto de acá abajo, ¿sí? Ya no iba a cerrar 0-0, sino que iba a cerrar con un poco más de ganancia. Ahora, en ese punto de acá, el mercado aquí ya siguió subiendo, estuvo perfecto. Ya reaccionó bastante bien a ese FBG, así que yo lo que hice fue dejar correr la operación. Ya me eliminó este FBG acá, ¿sí? Y aquí ya empezó a subir bastante fuerte, ¿sí? La dejé correr. Cuando el mercado aquí en este punto de aquí ya me eliminó este alto de acá, ya moví mi stop loss, fue acá abajo, ¿sí? Ya asegurando ganancias 1 a 1. ¿Qué quiere decir? De que si me cerraba la operación, pues cerraba 1 a 1, que era una vez la ganancia, y ya cerraba obviamente en ganancias si me tocaba ese punto. Cosa que siguió subiendo bastante bien y se dio a mi take profit, ¿sí? Entonces simplemente fue cuestión de nomás esperar y ya se dio, ¿sí? Entonces eso es una forma de la que yo leo el mercado, y ojo, yo lo leo en diferentes temporalidades, no en solamente en 5 minutos. Yo me voy a 1 minuto, me voy a 15 minutos, 30 minutos, y el mercado en todas las temporalidades me habla, ¿sí? Ejemplo, si ustedes miran, se fijan en 15 minutos, estamos en esta operación. Miren, en 15 minutos me hace una vela de indecisión, lo cual yo tenía que esperar por ahí unos 15 minutos más que me hiciera la siguiente vela, pero con fuerza, ¿sí? Era lo mismo que le dije en 5 minutos. Entonces miren, si ustedes ven, la siguiente vela la hizo con bastante fuerza en 15 minutos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que el mercado ahí va a seguir subiendo, ¿sí? Entonces, eso por ese lado en 15 minutos, ¿ya? Vamos a 30 minutos. 30 minutos, y miren que en 30 minutos el mercado en ese punto de acá me hace una vela envolvente, ¿sí? ¿Qué quiere decir una vela envolvente? Que va a seguir subiendo el mercado, ¿ya? Y miren que no todo va sincronizado. En 15 minutos se sincroniza para compras, en 5 minutos se sincroniza para compras, en 30 minutos también, y en 1 hora también. Miren que aquí me hace una vela envolvente, ¿sí? Una vela con bastante fuerza en compra que la anterior vela en venta, ¿sí? En esa zona esperamos a que las operaciones se debiliten, las ventas, y en este caso las compras cojan fuerza, ¿sí? Es por eso mismo cuando tira estos mechazos así, bueno, estas velas poco fuertes, no es que no se vaya la operación, sino que muy posiblemente reaccione en venta. Entonces ahí hay que cubrirse en salud y ir subiendo el stop loss para cerrar con ganancias, ¿sí? Sí, porque se puede volver bastante fuerte. Bueno, eso en 30 minutos, y en 1 hora, el mercado, miren lo que hace. Miren que el mercado justamente tiene una vela de rechazo en ventas en la zona, ¿sí? Que es esa vela, es esa mecha, tomó liquidez y ya va a empezar a subir, ¿sí? Una especie de estilo martillo, ¿sí? Dejó un mechazo. Eso quiere decir de que las ventas en ese punto ya no hay fuerza, y ahorita las compras son las que van a comandar. Incluso miren el volumen en esa compra en 1 hora, y está bastante bueno, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ese era un trade supremamente de alta probabilidad. ¿Y cuándo es de alta probabilidad? Cuando todo se une a tu tendencia, cuando todo cumple al pie de la letra, ¿sí? No te puede decir de que en un lado está compras y en otro ventas, no. El mercado siempre te dice o compras o ventas,
¿ya? Cuando a veces son decisiones inconfusas, ojo al dato que les voy a dar, cuando a veces son decisiones inconfusas, que no sé si es compra o venta, si está en un 50 y 50, brother, pues tienes un 50% de probabilidades a que se dé o no se dé la operación. Pero yo que les recomiendo, espérense sus confirmaciones, que estén al 100%, que se una todas las temporalidades a su tendencia, que se una todo a sus probabilidades, todo a su estrategia. ¿Sí? Si ustedes esperan eso, van a tener mejores resultados. No esperen a un 50-50, de que tienen algunas confirmaciones en compra, pero también hay en venta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que posiblemente su operación muy posiblemente se pierda y te vas a quedar intranquilo, porque si se pierde la operación vas a decir que no seguiste tu plan. ¿Sí? Entonces te vas a sentir mal, y además porque el gráfico te va a poner ansioso y toda la cuestión, pero fue por no seguir tus reglas, no seguir tus confirmaciones. Entonces ahí les dejo el dato, brothers. Y bueno, ¿por qué cerramos en ese punto de acá? Porque yo les dije que en esa zona era zona de ventas. Entonces, aunque reaccionó bastante bien y me cerró en Take Profit, ahí cerré y siguió subiendo, cerré en ese punto. Yo no puedo decir va a seguir subiendo, no, porque tiene esa zona fuerte en ventas. Hasta que no la eliminen, yo no puedo seguir decir que todavía va a seguir subiendo. Entonces preferí cerrar en 1 a 2, que era bastante bien. Cerré ahí en ganancias por la zona en venta y ese se dio un profit bastante bien, ¿sí? El mercado en ese punto de acá, también en el SP500, igual fue una compra más pequeña. En ese punto de acá seguíamos en compras, en una tendencia en compras. Esa fue en temporalidades más bajas, ¿sí? Vamos acá 30 minutos y esta trade fue en 15 minutos. Ok, sí. Ok, mira, ahorita tenemos ese trade aquí bastante bueno en compras. Miren que en este punto de acá se mueve esa vela bastante buena en compras. Este impulso que hizo eliminándome el anterior alto me creó una buena zona en compra. Lo único que yo estaba esperando eran confirmaciones en esa zona. Ustedes saben, yo marco mis zonas y simplemente espero que confirme. Ya, no es más. Yo coloco mi alarma. Si llega bien, si no, me espero. ¿Listo? Igual marqué mi zona en venta, donde muy posiblemente la venta pueda reaccionar fuerte, y lo único que hice fue esperar confirmaciones. Miren, les voy a mostrar de una vez. Miren que en esa zona justamente las ventas pierden fuerza, ¿sí? Las ventas pierden fuerza, y usted, ¿cómo se sabe si está perdiendo fuerza? De que las velas ya se mueven con poco, con poco cuerpo y mucha mecha. Sí, de que ya empieza a dar cuerpos pequeños, de que ya empieza a dar mucha mecha. ¿Eso qué quiere decir? De que hay mucho rechazo en venta, ¿ya? Si ustedes lo ven en 15 minutos, primeramente, ojo, me está tirando las mechas. Entonces, por ese lado, bien. Después, aquí me hizo una vela envolvente. Por ese lado, también, excelente. Ahora, ¿qué pasa? En 15 minutos me tiró esa vela envolvente, ¿no? Entonces, vamos a 5 minutos. Miren que teníamos acá. En estos puntos de acá teníamos liquidez, ¿sí? Teníamos liquidez en estas partes de acá. El mercado, bueno, aquí la vela en compra eliminó con bastante cuerpo, bastante bien. Ahí ya se vio fuerza la compra. Aquí en ese punto yo entré a la operación. Recién me hizo esta vela, ¿sí? Aquí me empezó a hacer mechazos en compra, entonces yo ahí estaba atento. Ojo, no me había preocupado de la operación. Yo sabía que esa operación se podía dar perfecto. ¿Por qué? Primero, estamos en una tendencia alcista en compra. Todavía no he dicho que se va a ir en venta. Entonces, cuando todavía no te diga que se va a ir en venta, sigue comprando. Cuando una tendencia te sigue en ventas, sigue vendiendo, ¿ya? En este caso teníamos acá un FBG que también lo tenía justamente. El mercado aquí me empieza a eliminar, bueno, a hacer mechazos. Ojo, yo estuve muy atento cuando el mercado aquí cayó bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si ahí me reacciona bastante, me tira otra mecha, otra vela bastante fuerte en ventas, me tengo que salir de la operación, porque eso es una falsa confirmación. Entonces, en ese punto de acá, cuando tenía el FBG en este punto de acá, simplemente estaba esperando que me reaccionara ese FBG. Si ya el mercado aquí me seguía cayendo, ya no iba a salir. Entonces, si ustedes lo ven, miren que reaccionó perfectamente a ese FBG, cayó, aquí empezó a reaccionar, aquí me tiré una vela de rechazo en venta, ¿sí? Y aquí ya empezó a subir. En ese punto, cuando ya empezó a subir aquí, ¿sí?
Cuando ya me hizo esta vela aquí, yo ya moví a break-even. Si ya moví a break-even, si ya me toca el punto de entrada, ya prefiero que me saque, ¿sí? Porque ya después de este punto, en mis operaciones, cuando tú colocas la operación, es simplemente que se tiene que estallar, ¿sí? O estalla para arriba o se devuelve, pero ahí ya no puede devolverse, ¿sí? Mi estrategia está, mi plan de trading, en ese punto de acá ya no se puede volver. Entonces ahí ya moví a punto de entrada, ya no voy a perder. ¿Y qué pasó? Miren que el mercado reaccionó en compra bastante bien. ¿Que siguió subiendo? Sí, siguió subiendo. Pero ¿cuánto cerré? 1 a 1. 1 a 1.09, ¿sí? Cerré ahí en esa operación, pude haber ganado más, pero sencillamente miren que justamente en esa zona, miren que reaccionó fuerte en venta, ¿sí? Aquí empezó a caer bastante fuerte, a mí me fuera sacado break even porque ya movió el stop loss, entonces preferí cerrar ahí con ganancias. Además, ¿por qué? Lo que les decía, miren que me eliminó este alto de acá atrás, el anterior alto, y yo les dije que el mercado ahí se puede volver, ¿sí? Y miren que lo hizo y siguió su tendencia alcista, ¿ya? Pero prefiero cerrar y esperar una siguiente operación y irme con la ganancia, ¿ya? Bueno, la otra fue en el Nasdaq, que también fue muy parecida, fue también muy rápida, esa fue... bueno, eso fue en temporalidades más bajas, fue en temporalidades de 5 minutos. Veníamos de una tendencia alcista y teníamos esa zona bastante buena en ventas, con buen volumen, teníamos una vela envolvente acá también, cayó fuerte, aquí está en una zona de reacción fuerte en compra, pero ¿qué pasa? Era una zona en donde la compra no estaba teniendo volumen, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren que el mercado toca esa zona en compra y empieza a subir como sin fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que yo estaba yendo a eliminar? Esta liquidez que me quedó por acá abajo. Esta liquidez que me quedó por allá abajo, el mercado tuvo que haberme eliminado ese bajo de ahí. Yo iba a atacar esos bajos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso era un viernes, eso fue un viernes. Los tres que les mostré fue un jueves, fueron 2 operaciones y esta fue un viernes, ¿sí? Que como un viernes cierra el mercado, entonces prefiero ir moviendo bastante el stop loss para cerrar con ganancias ese día, porque yo no lo dejo todo el fin de semana, ¿listo? Y miren que justamente donde me salí fue donde se volvió el mercado, listo. Entonces en ese punto de acá el mercado, yo estaba esperando, esas fueron confirmaciones en un minuto, pero les voy a mostrar lo que pasó en 5 minutos. En un minuto, bueno, teníamos liquidez acá arriba, me había creado liquidez y simplemente estaba esperando que la eliminara, ¿sí? El mercado la eliminó, aquí lo pueden ver en un mechazo, en un minuto lo ven mucho mejor. El mercado cae, aquí me crea una vela envolvente súper bien y ahí ya empieza a caer. Acá me sigue tirando rechazos en compra, ¿sí? Mechazos. Entonces, eso me da un indicador bueno, igual en el indicador también decía que hay buen volumen. Entonces, esa operación en un minuto, vamos a verla por acá, miren. En un minuto el mercado teníamos toda esta liquidez de por acá abajo, ¿sí? Y que íbamos a atacar. Esa operación era para ganar 1 a 2 también, pero decidí cerrarla en 1 a 2. Ve 1 a 1. El mercado aquí empieza a caer, listo. Esto me creó liquidez, miren. Eso que ustedes ven aquí, que el mercado baja y sube al mismo tiempo, eso me creó un tipo banderín en chartismo. Las personas que saben de eso, para mí eso es liquidez, ¿sí? El mercado te va a eliminar un lado y después se va a ir al otro, ¿ya? El mercado aquí empieza a subir, miren ese mechazo que tiró, una vela de rechazo en compra, que quiso decir de que va a tomar esta liquidez. Y después miren esta caída que tuvo buena, que me eliminó la liquidez de aquí y me eliminó un bajo, confirmándome la operación. Entonces en ese punto, cuando me creó esa vela de aquí, entré a la operación, ¿sí? Entré justamente a la operación. En ese punto miren que se me volvió bastante fuerte, pero yo no temí nada porque seguí mi plan de trading, lo seguí perfectamente y las confirmaciones estaban súper bien en ventas, ¿sí? Entonces miren, cuando aquí me tiró un mechazo, una vela bastante fuerte, miren que me tiró un mechazo. ¿Qué quiso decir? Lo que yo les he dicho, de que ahí no hay fuerza en compras. Entonces justamente ahí la seguí dejando correr. El mercado cayó, miren que en un minuto me hizo una vela envolvente, siguió cayendo, aquí empezó a acumular un poco, simplemente me espero.
Ah, bueno, en ese punto de aquí en esa acumulación yo bajé el stop loss hasta aquí, hasta la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Si aquí está acumulando el precio y el precio sí empieza a subir desde aquí después de la acumulación, quiere decir de que ya va a eliminar estos altos de acá. Entonces, como era un viernes, yo les dije, procuro si puedo mover el stop loss, lo muevo, para arriesgar menos, lo muevo. Entonces, en ese punto moví el stop loss aquí a la mitad, el mercado aquí rompió hacia abajo, me eliminó este bajo que necesitaba que lo eliminara. Al eliminarme este bajo de aquí, moví el stop loss hasta aquí más abajo, debajo de este alto de acá atrás, que ya no me interesa si lo elimina, ¿sí? Aquí ya cayó y ya empecé a mover el stop loss a break even, ¿sí? En ese punto de acá, cuando ya empezó a caer, seguía moviendo mi stop loss, pero ya no era, ya lo movía según las velas que me creaba en un minuto, ¿sí? Ejemplo, aquí me creó una vela en un minuto y iba moviendo el stop loss más atrásito de ella, ¿ya? Porque iba asegurando ganancias en ese punto, porque ya era un viernes. Entonces, si ya me subía, me hacía un retroceso, podía que se demoraba mucho para seguir cayendo. ¿Listo? El mercado en ese punto pues no me hizo la eliminación que yo quería, pero cerré con ganancias. Entré como para robarme nomás lo de ese día. Miren que justamente me salí y se devolvió la operación, ¿sí? Entonces ustedes así justamente aprenden a leer el mercado. Simplemente el mercado te habla antes si se va a dar un stop loss o si se va a dar una operación, ¿sí? No lo dejen a la fe o no lo dejen a la suerte, simplemente tengan su estrategia clara. Si ustedes tienen miedo, tienen ansiedades, porque simplemente no tienen la estrategia clara, y para eso deben de estudiar, hacer backtesting y saber cómo funciona eso, ¿sí? El lenguaje del mercado. Y eso a ustedes les funciona simplemente estudiando todos los días. Entonces todos los días esfuércense por aprender cada vez más. Esto se vuelve sencillo con el tiempo. Al principio de pronto lo vean un poquito duro, pero después se vuelve más simple. Debajo en mi biografía te voy a dejar mis redes para que me puedas seguir y puedas ver todo mi contenido. Y además, si quieres entrar a mi mentoría personalizada, en donde te enseño personalmente este paso a paso, mi estrategia simple pero efectiva, donde voy a estar en tu proceso ayudándote paso a paso, y que pues no lo hagas este proceso solo, y además de que puedas aprender trucos, de que puedas aprender de una persona que ya ha pasado por años de pérdidas y que ha aprendido de ellas y que ahorita es rentable y vive 100% de su salario simplemente con esta habilidad. Entonces, si estás interesado, simplemente me escribes a mi Instagram: hola Camilo, quiero entrar, dame información, y ahí les paso toda la información para que puedan entrar. Entonces, espero les haya ayudado bastante. Denle like y guarden este video para que lo puedan ver cuantas veces ustedes quieran.